Vi a mi esposo alejarse con nuestros gemelos llorando en brazos, sus pequeñas manos extendiéndose hacia mí mientras la puerta se cerraba de golpe. Lo que no sabía era que mi suegra había estado planeando este momento durante meses, alimentándolo con mentiras como si fueran veneno hasta que me vio como un monstruo en lugar de la mujer con la que se casó. Quería mis bebés para ella y yo era solo un obstáculo que necesitaba destruir. Pasaron 3 años en la oscuridad, 3 años de brazos vacíos y noches sin dormir, 3 años de luchar una batalla que todos decían que ya había perdido. Entonces, una tarde, aparecí en televisión nacional contando mi historia a millones de desconocidos. Richard me observaba desde su oficina y lo que vio le heló la sangre, porque de repente todo lo que su madre le había dado empezó a desmoronarse. Me llamó esa noche y sus primeras palabras estaban llenas de terror. ¿Qué nos ha hecho? Nunca imaginé que la mujer que crió a mi esposo se convertiría en la artífice de mi destrucción. Me llamo Sara y esta es la historia de cómo mi suegra orquestó la traición más cruel que una mujer podría enfrentar. Era una fría mañana de noviembre cuando mi mundo entero se derrumbó. Richard estaba en la puerta de nuestra habitación, con el rostro desencajado por el asco, mirándome a mí, la mujer a la que una vez prometió amar para siempre. Nuestros gemelos, Emma y Ethan, tenían solo 6 meses y dormían plácidamente en la habitación de su bebé, sin saber que su padre estaba a punto de destrozar a nuestra familia. No gritó. En cambio, habló con una voz fría y distante que me asustó más que la ira. Me dijo que lo sabía todo, que no podía confiarme a nuestros hijos y que se los llevaría a un lugar seguro. Le rogué que me explicara a qué se refería, pero simplemente negó con la cabeza y se marchó. En cuestión de horas, empacó las pertenencias de los gemelos, los abrochó en sus asientos y se marchó, mientras yo estaba en el porche gritando su nombre. No tenía ni idea de que cada palabra que creía, cada duda que albergaba, había sido cuidadosamente sembrada por su propia madre. La primera semana, después de que Richard se fuera, lo llamé 100 veces. Nunca contestó. Llamé a su madre, Margaret, desesperada por ayuda, rogándole que me contara qué estaba pasando. Su voz era dulce y comprensiva, exactamente como siempre. Me dijo que Richard necesitaba espacio, que los padres primerizos a veces se sienten abrumados y que todo estaría bien si simplemente le daba tiempo. Confiaba en ella porque había sido muy amable conmigo desde el día en que Richard me trajo a casa para conocerla. Me abrazó en nuestra boda y lloró de alegría cuando le dije que estaba embarazada. ¿Cómo iba a saber que era ella quien sostenía el cuchillo a mis espaldas? 2 semanas después, recibí los papeles de la custodia. Richard me había demandado por la custodia completa, alegando que yo no era una buena madre. Adjunto a los documentos legales había fotografías mías en bares y discotecas, con fecha y hora de noches en las que supuestamente salía de fiesta mientras él trabajaba hasta tarde. Pero yo nunca había estado en esos lugares. Miré esas imágenes con horror porque la mujer que aparecía en ellas era idéntica a mí, pero no era yo. Alguien había manipulado esas fotos con una precisión aterradora. Luego vinieron los historiales médicos. Una evaluación psiquiátrica afirmaba que me habían diagnosticado psicosis posparto grave y que representaba un peligro para mí y mis hijos. La firma del médico parecía oficial, el membrete del hospital era perfecto. Pero nunca había visto a ese médico en mi vida. Nunca había estado en ese hospital. Cuando intenté explicárselo a mi abogado, me miró con lástima, como si yo fuera exactamente lo que esos documentos decían, delirante e inestable. El golpe de gracia llegó durante una reunión con el abogado de Richard. Presentaron grabaciones de llamadas telefónicas de una vecina preocupada, quien contaba que había oído llorar a los bebés durante horas mientras yo me enterraba en la habitación. Tenían declaraciones de testigos que afirmaban haberme visto bebiendo mucho en el parque, con los gemelos en su cochecito. Todas las pruebas eran mentira, pero estaban tan cuidadosamente elaboradas que incluso yo empecé a cuestionar mi propia memoria. Richard se negaba a verme, se negaba a escuchar nada de lo que yo decía. Su madre lo había convencido de que yo era una maestra de la manipulación, de que diría cualquier cosa para controlar a los niños. ¿Y lo más cruel? Margaret me visitó durante esta pesadilla, me trajo sopa, me tomó de la mano mientras lloraba y me dijo que me creía. Interpretó el papel de suegra comprensiva con tanta perfección que nunca sospeché que ella era la titiritera detrás de todo. El juez le concedió a Richard la custodia total. Me permitieron visitas supervisadas, una vez al mes, durante 2 horas, incluso eso requería que un monitor designado por el tribunal estuviera en la habitación y vigilara cada uno de mis movimientos. Nunca olvidaré el primer día de visitas.
Emma y Ethan tenían 9 meses para entonces, y cuando los alcancé, lloraron. Ya no me reconocían. Mis propios bebés me miraban como si fuera una extraña, y algo dentro de mí se hizo añicos tan pequeños que no sabía si algún día podría recomponerlos. Margaret estaba allí ese día, de pie junto a Richard en el estacionamiento. Me dedicó una sonrisa triste y susurró: «Siento mucho que te esté pasando esto, querido. Rezo todas las noches para que te mejores». En ese momento, viéndola mostrar su compasión como una actriz en un escenario, algo me asaltó, una pequeña duda, pero la aparté porque me estaba ahogando y no tenía fuerzas para cuestionar a la única persona que parecía importarle. Perdí mi trabajo 3 meses después. El escándalo se había extendido por mi trabajo, y mi jefe me llamó a su oficina con una expresión incómoda. Dijo que tuvieron que despedirme por problemas de rendimiento. Pero ambos sabíamos la verdad. Nadie quería contratar a una mujer que había perdido la custodia de sus hijos. Me mudé de nuestro apartamento a un pequeño estudio en la zona más desfavorecida de la ciudad. Trabajaba de camarera durante el día y limpiaba oficinas por la noche, apenas ganando lo suficiente para pagar a mi abogado y el alquiler más barato de la ciudad. Pero no me rendí. No podía. Todas las noches, después de terminar mi turno de limpieza a las 2 de la mañana, me sentaba en el suelo del baño con mi portátil, investigando sin parar. Sabía que algo andaba mal. Las pruebas en mi contra eran demasiado perfectas, demasiado coordinadas. Alguien lo había planeado con precisión y necesitaba averiguar quién. Fue entonces cuando empecé a indagar en el pasado de Margaret. Al principio no encontré nada inusual. Era un miembro respetado de su comunidad religiosa, trabajaba como voluntaria en la biblioteca local y había criado sola a Richard tras la muerte de su esposo cuando Richard tenía solo 3 años. Todos la querían. Era la viuda perfecta, la madre perfecta, la abuela perfecta. Pero entonces encontré un viejo artículo de periódico de hace 26 años. Era solo un pequeño artículo en el periódico local sobre una disputa por la custodia. Una mujer llamada Catherine Monroe había perdido la custodia de su hijo pequeño después de que su esposo alegara que tenía problemas mentales. El nombre del esposo era James Horford. El apellido de soltera de Margaret era Horford. Este era el padre de Richard. Sentí que me temblaban las manos al seguir leyendo. Catherine Monroe había muerto 5 años después de perder la custodia, sola, olvidado, y nunca volvió a ver a su hijo. Ese hijo era Richard y había crecido creyendo que su madre lo había abandonado, que estaba demasiado enferma para cuidarlo, que nunca lo había amado lo suficiente como para luchar. Margaret le había contado estas historias toda su vida. ¿Pero ¿y si eran mentiras? ¿Y si Margaret le había hecho a Catherine exactamente lo que me estaba haciendo a mí? Contraté a un investigador privado con dinero que no tenía, pidiendo prestado a amigos y agotando las tarjetas de crédito que no podía pagar. Tardó 4 meses, pero la encontró. La hermana de Catherine, la tía de Richard, vivía en otro estado. Me lo contó todo entre lágrimas en una llamada que grabé. Margaret había inventado pruebas, manipulado a médicos y puesto a su propio marido en su contra. Y cuando Catherine intentó defenderse, Margaret se aseguró de que pareciera aún más loca. Catherine pasó sus últimos años destrozada y sola, con el corazón destrozado por la pérdida de su hijo. Finalmente tenía la prueba, pero no era suficiente. Necesitaba que el mundo viera quién era Margaret en realidad. Necesitaba que Richard lo viera. Y necesitaba una plataforma lo suficientemente grande como para que ya no pudiera ocultar la verdad. 6 meses después, recibí un correo electrónico que lo cambiaría todo. Un productor de un programa nacional de entrevistas llamado Voces Inauditas había visto una entrada de blog que había escrito sobre alienación parental y acusaciones falsas en tribunales de familia. Querían que apareciera en su programa como parte de un episodio especial sobre madres que habían sido separadas injustamente de sus hijos. Mi primer instinto fue decir que no. La idea de compartir mi dolor con millones de desconocidos me aterraba. Pero entonces me di cuenta de que esta era exactamente la plataforma que necesitaba. Pasé 2 semanas preparándome. Reuní todos los documentos y pruebas que el investigador había encontrado sobre Catherine. Ensayé mi historia hasta que pude contarla sin desmoronarme por completo. Los productores me aseguraron que podía compartir mi verdad sin usar nombres reales para protegerme legalmente, pero me animaron a ser sincera y honesta. Querían que los espectadores sintieran lo que yo había vivido. El día de la grabación, me senté en la sala verde, temblando. Había perdido 9 kilos desde que Richard se fue,
Mi reflejo en el espejo mostraba a una mujer que apenas reconocía, ojos cansados, mejillas hundidas, pero algo feroz ardiendo detrás del dolor. Cuando subí al escenario y el público aplaudió, sentí algo que no había sentido en 3 años. Me sentí vista. La anfitriona, Rebecca Chen, era conocida por su empatía y su capacidad para sacar la verdad a la luz. Empezó con preguntas amables y yo empecé mi relato. Les conté sobre la mañana en que Richard se fue. Describí las fotografías inventadas y los historiales médicos falsos. Expliqué cómo alguien había destruido mi vida sistemáticamente con tal precisión que incluso yo tuve momentos de duda sobre mi propia cordura. Se me quebró la voz al hablar de la primera visita, de cómo mis bebés no me reconocían, de cómo lloraban cuando intentaba abrazarlos. Los ojos de Rebecca se llenaron de lágrimas. El público guardó silencio absoluto, salvo por algún que otro sollozo. Entonces les conté la verdadera revelación. Les hablé de Catherine Monroe. Les expliqué cómo había descubierto que mi suegra le había hecho exactamente lo mismo 26 años atrás a otra mujer, que resultó ser la verdadera madre de mi marido. Les conté cómo Catherine había muerto sola, tildada de loca, sin saber que su hijo creció pensando que ella lo había abandonado. La cámara me enfocó la cara mientras decía, la mujer que ayudó a criar a mi marido. La mujer que se presenta como una abuela devota. Es la misma que destruyó a su verdadera madre. Y ahora me lo hace a mí porque la historia no significa nada para quienes creen tener derecho a los hijos de otros. El público se quedó boquiabierto. Rebecca me tomó la mano. Cuando el programa pasó a comerciales, susurró, eres muy valiente. Esto va a ayudar a mucha gente. Lo que no sabían, lo que no podía saber, era que, en ese preciso instante, a 500 kilómetros de distancia, Richard estaba sentado en su oficina durante la hora del almuerzo. Había encendido la televisión de repente mientras comía su sándwich y allí estaba yo en la pantalla. Se había quedado paralizado con el sándwich a medio camino de la boca, mirando a la mujer que una vez amó, ahora un fantasma de lo que solía ser. Escuchó cada palabra. Y con cada detalle que compartí, algo empezó a desmoronarse en su interior. Las imágenes retocadas. El vecino misterioso llama por teléfono. La documentación médica, demasiado perfecta. Estas eran las pruebas exactas que su madre le había mostrado. Palabra por palabra. Detalle por detalle. Cuando mencioné a Catherine Monroe, palideció. Nunca había oído ese nombre. Su madre le dijo que el nombre de su madre biológica era Catherine Horford y que había fallecido cuando él era joven. Demasiado enfermo mental para cuidarlo adecuadamente, Richard sacó su teléfono con manos temblorosas y buscó el obituario de Catherine Monroe. Cuando su foto apareció en la pantalla, vio sus propios ojos mirándolo desde el rostro de una mujer que nunca había conocido. El artículo mencionaba que había perdido la custodia de su hijo en un amargo divorcio antes de morir. El nombre del hijo nunca se mencionó, pero la cronología coincidía perfectamente. Me llamó en cuanto terminó el espectáculo. Mi teléfono sonó entre bastidores mientras me desenganchaban del micrófono. Vi su nombre en la pantalla y se me paró el corazón. Durante 3 años había soñado con este momento, pero ahora que había llegado, estaba aterrorizada, respondí, y su voz sonó rota y desesperada. Sara, ¿qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho mi madre? Me encontré con Richard 2 días después en una pequeña cafetería, lejos de cualquier lugar al que solíamos ir juntos. Cuando entró, apenas lo reconocí. Tenía los ojos rojos e hinchados, la cara sin afeitar y parecía que no había dormido desde la llamada. Se sentó frente a mí y durante un largo rato ninguno de los dos habló. Luego susurró, lo siento mucho, y su voz se quebró en sollozos que hicieron que todos en la cafetería se volvieran a mirarlo. Deslicé la carpeta sobre la mesa, todo lo que había recopilado durante 3 años. El informe del investigador sobre Catherine Monroe, la prueba de que los historiales médicos fueron falsificados. El rastro de imágenes retocadas por Photoshop creadas por una empresa a la que Margaret había pagado con un nombre falso. La documentación que demostraba que las llamadas de un vecino preocupado provenían de un teléfono prepago registrado a 2 cuadras de la casa de Margaret. Todas las mentiras, documentadas y probadas. Richard leyó cada página con manos temblorosas. Al llegar a la sección sobre su verdadera madre, Catherine se quedó sin aliento. Había fotos de ella, sosteniéndolo en brazos cuando era bebé. Cartas que había escrito al tribunal pidiendo visitas. Historiales médicos que demostraban que nunca le habían diagnosticado ninguna enfermedad mental. Su madre, su verdadera madre, había sido destruida por la misma mujer que lo crió. Y él había vivido toda su vida creyendo en una mentira.
Me dijo, a Richard se le quebró la voz. Me dijo que mi madre no me quería, que eligió las drogas y el alcohol antes que ser madre, que murió sin siquiera recordar que tenía un hijo. Las lágrimas le corrían por la cara. Crecí odiando a una mujer que me amaba, y te hice lo mismo. Le quité a nuestros hijos a una madre que moriría por ellos porque creí las mismas mentiras. 3 días después, hablamos con Margaret. Richard la llamó y le pidió que nos viéramos en su casa, diciendo que necesitaba hablar de algo importante sobre los gemelos. Cuando llegamos, abrió la puerta, con su cálida sonrisa de siempre, pero se quedó paralizada al verme junto a su hijo. Richard, cariño, ¿qué hace ella aquí? La voz de Margaret era dulce, pero pude ver el pánico en sus ojos. Tenemos que hablar, mamá. Sobre Catherine Monroe. La voz de Richard era firme. Margaret palideció. No sé de qué estás hablando. Richard dio un paso al frente y dejó la carpeta en la mesa de la entrada. Deja de mentir. Lo sé todo. Sé lo que le hiciste a mi verdadera madre. Sé lo que le hiciste a Sarah. Sé lo de los historiales médicos falsos, las fotos retocadas con Photoshop, las llamadas del teléfono desechable. Se acabó. Por un momento, Margaret intentó mantener la compostura. Se rió nerviosamente y dijo que todo era un malentendido, que estábamos confundidos. Pero cuando Richard le dijo que ya habíamos contactado a un abogado y que estábamos preparados para presentar cargos penales por fraude, perjurio y conspiración, algo en su interior se quebró, empezó a gritar, no con la voz dulce y cariñosa de una abuela. Era algo crudo y feo que había estado oculto desde siempre. Gritó que lo hacía porque yo no era lo suficientemente buena para su hijo, que los gemelos merecían algo mejor que una madre que no provenía de una familia decente. Dijo que Catherine había sido igual, demasiado débil, demasiado sensible, demasiado indigna de criar a un niño de Horford. Gritó que esos niños le pertenecían, que se los había ganado criando sola a Richard, y que ninguna otra mujer sería lo suficientemente buena. Richard miró a su madre como si viera un monstruo por primera vez. Destruiste la vida de 2 mujeres por tu enfermiza necesidad de control. Me dejaste huérfano cuando mi verdadera madre vivía y suplicaba verme. Les quitaste 3 años a Sarah y a nuestros hijos. Su voz se convirtió en un susurro. No eres mi madre, eres una criminal. Presentamos cargos al día siguiente. Margaret fue arrestada y acusada de múltiples cargos de fraude, perjurio, falsificación de documentos médicos y conspiración. El caso llegó a los medios locales y de repente, miembros de su iglesia y comunidad dieron a conocer sus propias historias sobre el comportamiento manipulador de Margaret a lo largo de los años. La fachada perfecta se derrumbó por completo. El acuerdo de custodia se revocó en cuestión de semanas. Un juez revisó todas las pruebas y se disculpó conmigo en audiencia pública, algo que casi nunca ocurre. Me otorgó la custodia completa, con Richard teniendo el mismo tiempo de crianza, y emitió una orden de alejamiento que impedía a Margaret tener contacto con Emma y Ethan. El día que traje a mis gemelos a casa, tenían 3 años y 4 meses. No se acordaban de mí. Margaret les había dicho que estaba enferma y que no podía cuidarlos, que me había ido y que quizá nunca regresara. Reconstruir su confianza se convirtió en mi mundo. Les leía todas las noches, les cantaba las nanas que les cantaba cuando eran bebés y les enseñaba álbumes de fotos de cuando nacieron. Lenta y dolorosamente empezaron a recordar. Emma volvió a llamarme mamá 6 meses después y lloré tanto que se asustó y me abrazó fuerte. Richard y yo no volvimos. Se habían roto demasiadas cosas, nos habían robado demasiados años. La confianza que una vez tuvimos se había esfumado, destrozada por su decisión de creerle a su madre antes que a mí, sin siquiera pedirme mi versión de la historia. Pero aprendimos a criar a nuestros hijos con respeto y honestidad. Va a terapia todas las semanas, intentando procesar el trauma de descubrir que toda su infancia se basó en mentiras. A veces me llama tarde por la noche solo para disculparse de nuevo. Y siempre le digo lo mismo, no podemos cambiar el pasado, pero podemos darles a nuestros hijos un futuro mejor. Margaret cumple actualmente una condena de 4 años. Le escribe cartas a Richard que él quema sin leer. Podrá optar a la libertad condicional en 2 años, pero la orden de alejamiento permanecerá vigente de por vida hoy. 5 años después de aquella aparición en televisión, veo a Emma y Ethan jugar en nuestro patio trasero. Ya tienen 8 años, son inteligentes, amables y llenos de vida. Saben la verdad de lo que pasó. Se la contamos de forma apropiada para su edad a medida que crecían. Saben que su abuela hizo algo muy malo que lastimó a la gente porque quería controlar. Y saben que sus padres siempre lucharán para protegerlos.
incluso cuando eso signifique luchar contra personas a quienes una vez amamos. A veces la justicia lleva años. A veces requiere perderlo todo antes de poder construir algo real. Pero aquí, viendo a mis hijos reír bajo el sol, sé que cada noche de insomnio, cada lágrima, cada momento que me negué a renunciar, valió la pena. Mis bebés están en casa. La verdad ha triunfado. Y el legado venenoso de Margaret termina con esta generación. Rompimos el ciclo, y esa es la mayor venganza de todas.